Continuamos con Alejandría y en este segundo bloque vamos a dedicarnos a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana en el periodo colonial, la voz femenina de América, representante del barroco en América. Podemos ubicarla a ella dentro del grupo de poetas culteranos del siglo XVII, siendo sin dudas la más destacada de este grupo. Nació en San Miguel de Nepantla, en México, el 12 de noviembre de 1651, bajo el nombre de Inés de Asbaje y Ramírez de Cantillana, hija de un español y madre criolla. Desde su niñez asombra a todos por su inteligencia y por su amor al conocimiento. Por ejemplo, se priva de comer queso, dulces y golosinas porque ha oído decir que esos manjares estropean el entendimiento. Sabe leer a los 3 años, a los 6 años, habiéndose enterado de la existencia de la Universidad de México, le pide a su madre que la envíe a ella vestida de varón, porque las mujeres no podían en ese momento ir a la universidad. A los 8 años compuso su primera loa. Sus estudios se nutren principalmente de la extensa biblioteca de su abuelo materno. Su preferencia eran los poetas clásicos. Ella, en su famosa carta de respuestas a Filotea, cuando habla de su vida, hace referencia a esta lectura de los libros como sus primeros maestros mudos. Aprende latín a los 15 años con una notable celeridad. Decían incluso que se cortaba el cabello rubio que tenía muy hermoso y que no se permitía volvérselo a crecer hasta no saberse la lección que se había propuesto. Y decía sobre eso que no me parecía razón que estuviese vestida de cabeza que estaba tan desnuda de noticias. Adquiere en estos años de formación una profunda versación sobre distintas disciplinas, filosofía, historia, retórica, matemáticas, una gran formación intelectual de espíritu teórico puro. Vemos ya desde sus primeros años su constante esfuerzo de superación intelectual, algo que la iba a acompañar durante toda su vida. Ese querer saberlo todo, ese encontrar en todo algo para estudiar. A los 17 años, ella famosa en la corte del marqués de Mencera, que era el virrey de Nueva España, y este la somete a una prueba de examen de 40 doctores religiosos y laicos, un examen del que sale muy bien y maravilla a todo el mundo. Parece entonces era hermosa, inteligente, culta y además de todo ello era discreta, modesta y graciosa, y la esperaba sin dudas un gran futuro en la corte. Fue designada dama de honor de la virreina y allí brilla por su belleza y su exquisitez. Trata con eruditos de la época y compone numerosas poesías dedicadas a su amado, a quien oculta bajo el nombre de Fabio. Pero finalmente a todo ello renuncia porque el 14 de agosto de 1667 ingresa al convento de San José de las Carmelitas Descalzas con ánimo de profesar. Las razones de este ingreso, bueno, algunos hablan de un desengaño amoroso, otros, que es lo más aceptado, la hipótesis más aceptada, que es una búsqueda de un refugio para complacerse de su verdadero y única pasión, que era el cultivo intelectual. Abandonar ese rumor de comunidad para dedicarse al sosiego de los libros. Confesaría más tarde que su aversión al matrimonio y a cualquier otra ocupación que la distrajera de su estudio y de su lectura. Sin embargo, su salud no se adecúa a la dura disciplina de las carmelitas y sale del convento sin profesar. Al año siguiente, en febrero de 1668, ingresa al convento de San Jerónimo, donde permanece hasta el día de su muerte. No perdió, sin embargo, a pesar de estar enclaustrada, su contacto con la vida mundana y la pasión intelectual. Hasta 1690 su celda fue uno de los centros culturales más famosos y frecuentados de la capital de Nueva España. Reunió allí una gran biblioteca, cerca de 4.000 volúmenes, instrumentos de música, de astronomía, algunas piezas de arte. Participa también en fiestas religiosas y mundanas, recitando prosa y versos. También dirimía disputas entre sus hermanas de claustro y zanjaba cuestiones que le traían de la calle. Componía también su obra literaria y estaba en continua correspondencia con las figuras más destacadas del México intelectual. En 1690, sin embargo, vive un episodio que sería un antes y un después en su vida y tendría inesperadas consecuencias. ¿Por qué? Porque el padre Antonio Vieira, un jesuita de extraordinario prestigio portugués, había pronunciado en su momento un elocuente sermón sobre el tema teológico de las finezas de Cristo, esto es cómo se manifiesta el amor de Cristo sobre las criaturas humanas. Sor Juana, con una pasmosa doctrina y con un seguro juicio,
atacó la exposición del orador con su famosa carta atenagórica, significa carta digna de Atenea, Atenea la diosa de la sabiduría, que en realidad esa carta no había sido escrita para ser publicada. Sin embargo, el obispo de Puebla, don Manuel de Fernández de Santa Cruz, la publica junto a otra carta, la famosa carta de Sor Filotea de la Cruz, en donde bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz contesta a Sor Juana haciendo una defensa de Vieira. Pero más que una defensa a nivel teológica o doctrinaria, se dedica a atacar la personalidad de Sor Juana, la ataca por sus estudios, por su obra literaria y por sus relaciones con la vida social. Básicamente le dice, dejad de escribir y de leer lo que escribís y ponete a leer cosas religiosas. Ello provoca un gran revuelo y Sor Juana responde a esta carta de Sor Filotea con aquella famosísima respuesta a Sor Filotea, que es una de sus obras más importantes, que más que una defensa de su doctrina es una confesión autobiográfica de sus afanes, de su lucha para poder superarse, para poder estudiar y sus duelos contra la incomprensión. Allí en esta carta defiende con uñas y dientes su derecho al conocimiento a pesar de ser mujer y a pesar de ser monja. Pero lo hace también con modestia, ella dice que estudia para ignorar menos. Es una respuesta admirable por la gracia con la que está escrita, por la sinceridad, por el apasionamiento que pone en escribirla y por las profundas observaciones que se muestran. Bueno, todo ese escándalo que se hizo, a partir de eso se le impusieron a Sor Juana distintas prohibiciones y sanciones, fue obligada a reducir su biblioteca, a minorar sus estudios y consagrarse con más ahínco a la oración y la penitencia. Lo que preocupaba a los enemigos de Sor Juana no era una idea en especial, por ejemplo, una afirmación específica contraria a la doctrina católica, lo cual no sucedió, sino una actitud que los enemigos de Sor Juana no comprenden muy bien y por la cual desconfían. Bueno, más tarde, hechos exteriores contribuyeron a cambiar aún más la vida de la monja Sor Juana, porque desde 1690 los indios del norte amenazaban con revueltas que comenzaron finalmente en 1691 y que tomaron con fuerza en 1692. México entra entonces a una etapa de convulsiones, de amotinamiento, de represión, de desorganización, que condujo también a pestes, a epidemias, que en 1694 se agudizaron. En ese contexto, Sor Juana se dedicó con énfasis a la vida de recogimiento y ascetismo, a punto tal que su propio confesor le aconsejó tener moderación con su disciplina. Su celda incluso queda desnuda de ornamentos mundanos, y en la madrugada del 17 de abril de 1695 muere por enfermedad contraída cuidando a sus hermanas de claustro. Tenía solamente 44 años. Karl Bosler, un célebre hispanista alemán, cataloga a Sor Juana como un milagro cultural, el surgimiento de esta extraordinaria mujer que en aquella colonia ultramarina de fines del siglo XVII. Al estudiar su poema Primeros Sueños se pregunta cómo es posible que ecos tan preñados de futuro se engendraran en la celda de un convento de una monja mexicana. Claro que el espíritu sopla donde le parece, mas no sin premisas. En cuanto a la obra de Sor Juana, Sor Juana no tuvo mucho empeño en publicar y ordenar su obra, lo que hace que mucha de ella se haya perdido. En su momento declara incluso que todo lo que escribió fue por encargo. Si bien es verdad que escribió mucho por encargo, piezas amorosas principalmente, no se puede considerar totalmente cierta esa afirmación. En cuanto a sus obras teatrales, podemos mencionar Los empeños de una casa, una comedia de enredos calderoniana, de asuntos intrincados y lances pintorescos, donde se destaca la utilización del recurso de teatro en el teatro, es decir, la representación de una obra de teatro dentro de la misma obra. También podemos mencionar otra obra importante, Amores más laberinto, también de enredos amorosos, y también distintos autos sacramentales, estas obras de teatro religiosas. En cuanto a su obra poética, se destaca la facilidad innata para el verso, la frescura y la espontaneidad. De hecho, tenía tanta facilidad para el verso que escribiría ella misma en su carta: pues si vuelco los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos que en mí es tan natural, que aún me violento para que esta carta no lo sean. Imita en su obra poética a la escuela y el arte de Góngora, una gran influencia de Góngora, de Quevedo y los poetas del siglo de oro español. También sigue y acata la otra escuela importante del siglo XVII, que es el conceptismo. Un ejemplo de ello son las redondillas célebres.
Entre su obra también podemos mencionar al Neptuno alegórico, sobre tema mitológico, con versos simbólicos alusivos para festejar la llegada del nuevo virrey, el conde de Paredes. También podemos mencionar a la poesía doctrinal, el poema El Caracol, que es un poema didascálico sobre la música y el arte de la composición, pero solamente se conservan pocos versos de esta pieza. También compuso sonetos, romances, décimas. El soneto más famoso sin dudas es Detente sombra de mi bien esquivo, donde habla sobre el amor prohibido, desengaño. También las redondillas. La redondilla es esta composición de estrofas de 4 versos octosílabos con rima consonante, A, B, B, A. Y la más famosa sin dudas es Hombres necios que acusáis a la mujer. Es una redondilla contra la injusticia de los hombres a la hora de las mujeres, pero no de todos los hombres, sino de los hombres seductores, podemos hablar de los Don Juanes, donde hace un cuestionamiento moral e iguala las culpas entre el hombre y la mujer y denuncia la hipocresía social y masculina. Es una composición femenina única en la época. Pero sin dudas la obra más extraordinaria de Sor Juana es su poema Primero Sueño, una fantasía filosófica de concepción alegórica y hondo pensamiento, en donde también podemos encontrar distintas anticipaciones a la filosofía moderna. Es un poema único, dice que es el único que escribe por propia voluntad, y también es único por su tema y por su calidad. Es un poema de madurez, también confesional, y es una obra que se ha relacionado en su momento, o muchas veces los críticos, con las soledades de Góngora. Algunos hablan si fue una imitación o no. En el caso de Octavio Paz dice que no es una imitación, que las diferencias son más que las similitudes. Entre otras cosas, en este contraste entre luz y oscuridad, la luz prevalece en Góngora y la oscuridad prevalece en esta obra en Primero Sueño. El tema de este poema es el potencial intelectual del ser humano, el desengaño del saber humano, el proceso de conocer. El poema muestra la peregrinación del alma humana mientras el cuerpo duerme. Mientras el cuerpo duerme, el alma viaja. El sueño, el dormir, como un camino hacia el conocimiento. En el poema utiliza Sor Juana distintas referencias mitológicas, también nos muestra los grandes conocimientos que ella tenía sobre astronomía, sobre filosofía, sobre física. Toca distintos temas filosóficos que van desde la escolástica al neoplatonismo, al hermetismo del Renacimiento. Utiliza en este poema un lenguaje culto, usa hipérbatos, entre otros recursos tan propios del barroco. Es un poema muy complejo, por momentos hay ruptura de sintaxis. Y Primero Sueño también retoma una antigua tradición procedente de los siglos II y III, este viaje del alma durante el sueño hasta una revelación. En cuanto al título, primero se refiere, según Alfonso Reyes, a esta síntesis entre vigilia, duerme vela y sueño. Hay una posible división del poema entre, podemos decir, el dormir del mundo, el dormir del cuerpo, el despertar del cuerpo y el despertar del mundo. Comienza el poema con una descripción del cielo y la noche y finaliza con el triunfo del día, con el despertar. El dormir aparece como una pequeña muerte y como la muerte, el sueño, el dormir iguala, porque todos morimos y todos dormimos. Bien, para cerrar este bloque, para cerrar este tema de Sor Juana, me gustaría, de la mejor forma que puedo hacerlo es leyendo uno de sus sonetos, que dice así: En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento, y no entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.